Miscelánea Empresarial, el programa que se transmite todos los lunes de 6 a 7 de la noche, el cual es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co y conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil de este programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. En este programa estamos desarrollando un curso gratuito de matemáticas financieras, método fácil de aprender, el cual tiene como guía el libro Matemáticas Financieras, método fácil de aprender, cuyo autor es el profesor Héctor Cadavid Jiménez. En el día de hoy vamos a desarrollar la clase 3 de la sección 3 y continuamos con el interés compuesto en el tema de gradientes. Los gradientes son series de cuotas que crecen o decrecen en un mismo valor absoluto, por ejemplo, 50,000 pesos, o en un mismo porcentaje, cada una de las cuotas con relación a la anterior, a excepción de la primera cuota que no tiene variación y que se conoce con el nombre de K. Generalmente K se encuentra en el periodo 1, pero puede estar en otro periodo de acuerdo a las condiciones que plantee el problema financiero. Los gradientes pueden ser de dos clases, aritmético y geométrico. Vamos a tocar el tema del gradiente aritmético, que se reconoce con una G minúscula. La justificación de este tema es de que en este curso se tratará la cancelación de un crédito en su totalidad con sus respectivos intereses periódicos contemplados en una operación financiera cuyos pagos son una serie gradiente aritmética. El estudiante será capaz de resolver cualquier problema financiero cuyos pagos se comporten como una serie gradiente aritmética. También podrá resolver operaciones financieras de gradientes aritméticos con pagos extras programados y no programados, cambio en las tasas de interés, con periodos de gracia y otros tópicos de importancia. Los objetivos de este tema es, primero, desarrollar de manera magistral los diferentes casos que se pueden presentar al cancelar un crédito con sus respectivos intereses por medio de cuotas que se comportan como un gradiente aritmético. Segundo, comprender y aplicar los diferentes casos de gradientes aritméticos a las labores cotidianas de la academia y de los negocios en general. Las características de los gradientes aritméticos son, primero, cada una de las cuotas con las que se paga un crédito crecen o decrecen, es decir, aumentan o disminuyen en un mismo valor absoluto, por ejemplo, 75,000 pesos, con relación a la cuota anterior, a excepción de la primera cuota, que ya sabemos que se conoce con el nombre de K y que no tiene variación, es decir, no aumenta ni disminuye, permanece igual y es la primera cuota de la serie gradiente aritmética. Segundo, generalmente la primera cuota de la serie gradiente K ya dijimos de que se halla en el periodo 1,
a no ser que la operación financiera contemple algo diferente. Valor presente y valor futuro de una serie de cuotas gradientes aritméticas. Ese gradiente se conoce con una G minúscula. Y se calculan tanto el valor presente como el valor futuro con las fórmulas que vemos en la diapositiva, donde P, o sea, el valor presente o valor del préstamo o de la inversión inicial, es igual a K, que multiplica a 1 más I a la N menos 1 sobre I, que multiplica a 1 más I a la N. A esto le vamos a sumar o a restar G sobre I. O sea, el resultado de dividir el gradiente aritmético por la tasa de interés. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 1 más I a la N menos 1 sobre I, que multiplica a 1 más I a la N. Y a eso le restamos N sobre 1 más I a la N. En esta forma nosotros calculamos el valor presente de todas las cuotas gradientes aritméticas. Es decir, valor presente significa en el periodo 0. Es el valor actual de todas las cuotas que se llevan de periodos futuros a el periodo 0 utilizando una tasa de interés. El valor futuro lo podemos hallar de dos formas. Una es utilizando la fórmula de P, o sea, K que multiplica a 1 más I a la N menos 1 sobre I que multiplica a 1 más I a la N, más o menos G sobre I. Y eso lo multiplicamos por todo lo que vemos acá entre los corchetes, que es 1 más I a la N menos 1 sobre I que multiplica a 1 más I a la N, menos N sobre 1 más I a la N. Observemos de que este es el mismo valor presente que tenemos en la parte de arriba. Es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? De que todo eso, o sea, lo que está entre la llave, la vamos a multiplicar por un factor que nosotros ya conocemos desde las clases anteriores, que es el factor para llevar hacia adelante una cantidad de dinero, o sea, 1 más I a la N. La otra forma que podemos utilizar es aplicando la fórmula que ya conocemos, donde F es igual a P que multiplica a 1 más I a la N. Recordemos de que K es la primera cuota de la serie, la cual no tiene crecimiento ni decrecimiento y generalmente se encuentra en el periodo 1. Y esa G minúscula es el gradiente aritmético, o sea, es el valor absoluto en el que crecen o decrecen, es decir, aumentan o disminuyen cada una de las cuotas de la serie con relación a la cuota anterior, a excepción de K, que como ya lo dijimos anteriormente, no aumenta ni disminuye, es decir, no tiene variación. Nota, se utiliza más G sobre I cuando el gradiente es creciente y menos G sobre I cuando el gradiente es decreciente. A veces en un problema necesitamos calcular el valor de cualquier cuota de la serie de gradiente. En este caso, si necesitamos calcular el valor de una cuota determinada de esa serie, porque miren de que, por ejemplo, en un crédito de vivienda que se pague con una serie gradiente aritmética y que tenga 20 años de plazo, serían 240 cuotas. Y si nos preguntan a nosotros, bueno, ¿cuál es el valor de la cuota 117, por ejemplo? Pues sería muy tedioso calcularla de manera manual.
Entonces, para eso utilizamos una formulita que es muy sencilla, donde K sub n, siendo n el número de la cuota que necesitamos, va a ser igual a K sub 1, que es la que se encuentra en el periodo 1, más G, que multiplica a n menos 1. Donde K sub n es esa cuota que necesitamos calcular, que nos las pide el problema, que por X o Y motivo necesitamos conocerla. Y n-1 es el número de cuotas que tienen crecimiento o decrecimiento, teniendo en cuenta de que K no tiene variación. Por eso es de que acá en la fórmula se multiplica G por n-1. Ese menos 1 corresponde precisamente a K. Muy bien. Las líneas de tiempo de un gradiente aritmético se muestran graficadas acá en la diapositiva. Acá tenemos la gráfica de gradiente aritmético creciente. Vemos cómo las cuotas van creciendo en un mismo valor. Por eso es de que la línea que une las flechitas de las cuotas es una recta. Y en el periodo 0 vamos a tener P y en el último periodo vamos a tener F. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué tienen el mismo sentido las cuotas gradientes que P? Bueno, ya habíamos hablado en clases anteriores de que tienen signos contrarios y de que esas cuotas se deben de colocar en sentido contrario a P, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerden de que en las clases anteriores decíamos de que por encima de la recta se debían de colocar todos los ingresos y por debajo de la recta todos los egresos, porque tienen signos contrarios. O viceversa, los egresos encima de la recta y los ingresos debajo de la recta, precisamente por tener signos contrarios. Entonces, acá estamos violando esa norma. ¿Pero por qué motivo? Porque al colocar en un gradiente las cuotas en sentido contrario, como acatando esa ley, pues ocuparía mucho espacio en los libros. Y las editoriales han sugerido de que por qué no las colocamos hacia abajo con el fin de economizar espacio en los libros. Bueno, ese es el motivo por el cual en la línea de tiempo de los gradientes esas cuotas, esas flechas se muestran en el mismo sentido que P. No es un error, no estoy cometiendo error, esto es válido, es un convencionalismo universal, de manera que ustedes también lo pueden hacer. Muy bien, por medio de un ejemplo vamos a mirar cuál es el comportamiento de cada una de las cuotas que hacen parte de una serie gradiente aritmética. Miremos, si por ejemplo K vale 100.000 y G vale 30.000, es decir, cada cuota crece en 30.000 con relación a la anterior, entonces tenemos de que la primera cuota vale 100.000, la segunda vale 130.000, la tercera cuota 160.000 y así sucesivamente se va aumentando de 30.000 en 30.000 hasta que llegamos a la cuota número 9 a 340.000. En la diapositiva vemos la línea de tiempo para un gradiente aritmético decreciente. Miren de que las cuotas, las flechitas que representan cada una de las cuotas, se unen también con una recta por ser un gradiente aritmético. Pero miremos de que por ser decreciente, la cuota del periodo 1 es inferior a la 2 y así sucesivamente cada una de ellas va disminuyendo de acuerdo al planteamiento del problema. Analicemos esto en un sencillo ejemplo, tal como lo hicimos con la gráfica gradiente aritmética creciente. Acá la vamos a hacer sobre una serie gradiente aritmética decreciente. Y utilicemos un sencillo ejemplo. K vale 500.000, G vale menos 40.000. Entonces, la cuota número 1 vale 500.000
y la segunda se disminuye en 40.000, nos queda en 460.000, la tercera en 420.000, y así van disminuyendo cada una de las cuotas en 40.000 hasta que llegamos a la 9, a la última de la serie, que tiene un valor de 180.000. Es así de sencillo, no, eso no tiene ninguna parte compleja, es fácil de entender la forma como se van formando las cuotas de un gradiente aritmético. Hagamos un ejemplo, mucho más formal. La señora Felicidad recibió un préstamo de un banco local para pagar en 12 cuotas mensuales con una tasa de interés del 1,48% mes vencido. Las cuotas crecen en 40.000 pesos cada una con relación a la anterior, siendo la primera cuota de la serie, o sea K, igual a 2.500.000. Se pide A, calcular el valor del crédito recibido por la señora Felicidad, y B, calcular el valor de la cuota a pagar en el periodo 9. Podemos observar de que nos están solicitando dos respuestas. Entonces vamos a hablar de la solución de la pregunta A. Hacemos un resumen de la información. P tiene un interrogante porque no sabemos cuánto vale. Eso es lo que tenemos que calcular aplicando la fórmula de valor presente para una serie aritmética creciente. N vale 12 meses, la tasa de interés es de 1,48% mes vencido, K vale 2.500.000 y el gradiente vale 40.000 pesos. Para facilitar la elaboración de la ecuación, observe la línea de tiempo antes de empezar y hágase la siguiente pregunta. ¿A qué es igual P? O sea, el valor del préstamo. El valor del préstamo es igual a todos los pagos que se le harán al banco durante los 12 meses llevados al periodo 0. Este procedimiento se puede hacer de dos maneras. Veamos entonces la línea de tiempo. Miremos de que cada cuota va aumentando en 40.000 pesos y partimos de una primera cuota que es de 2.500.000, que es el valor de K que nos da el problema. Entonces, las dos formas de resolverlo es el siguiente. Primero, llevando cada uno de los valores de los periodos futuros con relación al periodo 0, utilizando para cada valor la fórmula de P, valor presente, para una sola cantidad, vista al inicio de este capítulo y que también nosotros la vimos en clases anteriores cuando utilizamos la fórmula de P para una sola cantidad. En este caso tendría que hacer 12 operaciones y sumar los 12 resultados para obtener el valor del préstamo. Y la segunda manera de hacerlo, que es la que más se recomienda, es para no hacer todas esas operaciones, más bien utilizamos la fórmula para encontrar P de un gradiente aritmético, o sea, la fórmula que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, ya sabemos de que todas las cuotas hay que llevarlas al periodo 0. Entonces vamos a aplicar la fórmula tal como nos dice, la vimos en las diapositivas anteriores, donde decíamos de que P es igual a K, que multiplica a 1 más I a la N menos 1, sobre I, que multiplica a 1 más I a la N, más, ya sabemos de que es creciente la serie, por eso se coloca este más acá, más 40.000 sobre 0,0148 que multiplica a 1 más I a la N menos 1. Sobre I que multiplica a 1 más I a la N menos N, que es 12, sobre 1 más I a la N. Resolviendo esa ecuación de valor, encontramos que P es igual a 29.630.055. Muy bien. Nos piden una segunda respuesta y es de que calculemos el valor de K9, o sea, de la cuota número 9. Entonces vamos a aplicar la fórmula sencilla que vimos anteriormente y K9 sería igual a K sub 1, que viene a ser K,
más 40.000, que es el gradiente, multiplicado por 9 menos 1, o sea 8. Encontramos como resultado de que K9 es igual a 2.820.000. Si nosotros lo hacemos en otra forma para calcular esa cuota, pues simplemente a los 2.500.000 le vamos a aumentar 40.000 cada vez que avanzamos de periodo a periodo. O sea que la segunda cuota sería 2.500.000 más 40.000, nos daría 2.540.000, la tercera 2.580.000, y así sucesivamente se van aumentando de a 40.000 cada vez que avanzamos en cada periodo hasta que llegamos al periodo 9 con un valor de 2.820.000, que es el mismo valor que habíamos obtenido aplicando la fórmula. Muy bien. Si se quiere calcular el valor futuro de esta serie, pues lo podemos hacer de dos maneras. Primero, aplicando la fórmula de valor futuro para un gradiente aritmético, tal como vimos anteriormente. Y la otra forma sería aplicando la fórmula de valor futuro para una sola cantidad, porque ya conocemos el valor de P. Entonces, procedemos de la siguiente manera. F es igual a P, que multiplica 1 más I a la N. Recuerden de que esta fórmula ya la conocemos, ya la hemos trabajado en clases anteriores, y vamos a resolver aplicando esta fórmula. Vamos a buscar el valor futuro. Recuerden de que P nos dio 29.630.055. Esa P la multiplicamos por 1 más I a la 12, porque son 12 periodos. Recuerden de que F va a estar en el periodo 12. Y encontramos como resultado de que F es igual a 35.342.552. Esa es la forma más sencilla para encontrar el valor futuro. Pero también podemos encontrar ese resultado aplicando la fórmula. Posiblemente haya una pequeña diferencia porque no vamos a utilizar decimales, pero recordemos de que esas pequeñas diferencias que vamos a encontrar entre lo manual o cuando lo hagamos en Excel o acá que utilizamos otra forma, pues recuerden de que esas diferencias se ignoran cuando máximo equivalen a 0,01%, positivo o negativo. Muy bien, ya nosotros iremos manejando eso a medida que vamos avanzando en el desarrollo del curso, de manera pues de que eso no es problema para nosotros, porque es que nosotros nos estamos formando como profesionales para tomar decisiones en las empresas, y no es matemática pura, es finanzas, y las finanzas, todo lo que nosotros procesamos para encontrar resultados desde el punto de vista financiero, generalmente nos va a servir para tomar decisiones, y nosotros somos personas muy importantes en las empresas. Los estudiantes lo van a hacer dentro de muy poco tiempo, de manera pues de que no se preocupen por eso. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio que consta de lo siguiente. O sea, el segundo ejercicio nos dice así: la empresa Vientomolido SAS ha recibido un préstamo del Banco Viento Raspado S.A. por la suma de 65 millones de pesos para pagar en 9 cuotas bimestrales que crecen en 100.000 pesos cada una con relación a la anterior. El banco cobra un interés del 3,14% bimestre vencido. La empresa no conoce el valor de la primera cuota y le pide a usted que le calcule dicho valor. Hacemos un resumen de la información. Entonces nos dice que P vale 65 millones, N nos están dando un plazo de 9 bimestres, la tasa de interés es del 3,14% bimestre vencido, nos están pidiendo el valor de K, eso es lo que tenemos que averiguar, y el gradiente es de 100.000. Hacemos la línea de tiempo creciente, tal como se ve en la diapositiva, y esta nos va a servir de base para poder elaborar la ecuación de valor. En esa ecuación nosotros tenemos que decir de que esos 65 millones de pesos que están en el periodo 0 son iguales a las 9 cuotas llevadas al periodo 0. Nos tiene que dar 65 millones. Entonces la ecuación de valor la vamos a hacer así. 65 millones es igual a K. Recuerden de que K no lo conocemos, lo tenemos que despejar al final.
y decimos de que K multiplica a 1 más I a la N menos 1 sobre I que multiplica a 1 más I a la N, más, como es un gradiente creciente, se pone positivo, más 100.000 sobre 0,0314 que es la tasa de interés, y todo eso lo multiplicamos por 1 más I a la N menos 1 sobre I que multiplica a 1 más I a la N, menos N sobre 1 más I a la N. Desarrollando todas esas operaciones que nos plantea la ecuación de valor, encontramos como resultado de que K es igual a 8.023.415. Los invito a cada uno de ustedes a que tomen un lápiz, una hojita, su calculadora y empiecen a desarrollar todas las operaciones que se plantean en la ecuación de valor, a ver cómo llegamos a este valor final, porque de esa forma nosotros nos vamos ejercitando, vamos aplicando esos conocimientos que vamos adquiriendo y en esa medida que vamos hallando lo mismo que yo les estoy presentando, pues vamos asimilando el desarrollo de la materia, que es lo importante, que todos aprendamos matemáticas financieras. Todos tenemos que aprender matemáticas financieras, porque es que eso nos va a servir para el futuro profesional nuestro. Entonces, en la medida en que nosotros vamos asimilando los conocimientos que estamos adquiriendo, pues nos va dando competencias, nos va dando habilidades y nosotros nos vamos capacitando para que en un futuro tomemos decisiones y seamos personas muy importantes en las empresas, o si somos inversionistas, pues vamos adquiriendo los conocimientos para poder hacer riqueza. De eso se trata. Ok. Un tercer ejercicio nos plantea lo siguiente. El banco Lo Prestatodo S.A. le ha concedido un crédito a la compañía Carro Chocado Limitada, la suma de 120 millones de pesos para pagar en 3 años con cuotas trimestrales que decrecen en 150.000 pesos cada una con relación a la anterior, siendo la primera cuota de la serie de 8 millones de pesos. La tasa de interés que cobrará el banco es del 24% nominal anual trimestre vencido, o también nominal anual capitalizable trimestre vencido. Pues prácticamente estas son nomenclaturas de las tasas de interés. A veces se complica un poquito porque los autores, muchos autores se inventan su nomenclatura, pero lo mejor es seguir con lo que utiliza el sector financiero de cada país, de manera pues de que eso ustedes lo pueden consultar en sus bancos y allá le regalan una lista de toda esa nomenclatura y ustedes ven a ver cómo la asimilan con lo que estamos aprendiendo acá. No es cosa del otro mundo, les digo eso. Nosotros vamos a tener un tema relacionado no más con las tasas de interés y ahí vamos a profundizar más sobre ellas. El problema nos dice también de que además la empresa hará 2 pagos extras iguales al final de los periodos 5 y 10. Se pide a calcular el valor de los 2 pagos extras. A cada pago de esos le tenemos que asignar una letra, X por ejemplo. Y B, calcular el valor adeudado al banco después de pagar la cuota número 8. Entonces, vamos a ver cómo le damos solución a cada uno de estos problemas. Muy bien, entonces la solución A, o sea, para poder encontrar la respuesta del problema A, es de P, es igual a 120 millones, en 12 trimestres y es igual a 24% nominal anual trimestre vencido. Tenemos un gradiente aritmético decreciente de 150.000 pesos, es decir, cada una de las cuotas va a disminuirse en 150.000 pesos con relación a la cuota anterior. Y vamos a partir la serie de una primera cuota que va a tener un valor de 8 millones de pesos. El gran problema está en encontrar el valor de esas cuotas extras, porque vamos a tener una X en el periodo 5 y
el mismo valor, otra X en el periodo 10. Ambas cuotas son iguales, no conocemos ese valor, lo tenemos que despejar, pero vamos a aplicar los conocimientos que tenemos y decimos, miremos la línea de tiempo, miremos de que en el periodo 0 están los 120 millones de pesos, en el periodo 1 tenemos la K de 8 millones y tenemos el gradiente aritmético negativo de 150.000. Miren la línea de tiempo, la gráfica como nos muestra de que van disminuyendo de cuota a cuota en 150.000 pesos. Tenemos en el último periodo el valor de F, si lo tenemos que calcular. En este problema no lo tenemos que hacer porque no nos lo están pidiendo, pero tenemos graficado el valor de X en el periodo 5 y en el periodo 10, son dos cuotas. Estas cuotas adicionales son diferentes a las cuotas de la serie. Si por ejemplo en el periodo 5 acá esta cuota del gradiente aritmético nos dice que tenemos que dar 5.500.000, bueno, entonces son 5.500.000 más lo que nos dé de X, que es una cuota adicional. Si esa X es igual a 10 millones, entonces, y teníamos que dar 5 millones por ejemplo en el periodo 5, entonces más 10 millones serían 15 lo que tenemos que dar en ese periodo, y lo mismo sucede en el periodo 10. Si en el periodo 10 nos dice que el valor de esa cuota es de 3 millones y resulta que encontramos de que X vale 10, entonces le tenemos que dar al banco los 10 más los 3 de la cuota normal. Ok, entonces por eso se llaman cuotas extras, porque son adicionales a lo que ordinariamente tenemos que darle al banco, que es un compromiso que nosotros hacemos desde el mismo momento del desembolso. Ok. Vamos a hacer la ecuación de valor. Pero recordemos lo siguiente. ¿A qué eso es igual los 120 millones de pesos? Estos 120 millones de pesos son iguales a las 14 cuotas. Las 14 cuotas llevadas al periodo 0. Pero ¿cómo así, profe, que 14 si yo veo 12? Sí, son 12 cuotas de la serie gradiente, más 2 cuotas extras, son 14 cuotas. Esas 14 cuotas llevadas al periodo 0, con la tasa de interés del 24% nominal anual trimestre vencido, tienen que sumar 120 millones de pesos. Entonces, basados en esto que les acabo de decir, tenemos que hacer la ecuación de valor. Vamos a hacer la ecuación de valor. Entonces, los 120 millones van a ser iguales. Acá, que multiplica a 1 más I, acá estamos dividiendo la tasa de interés anual, o sea, 0,24. Recuerden que es una tasa del 24% nominal anual trimestre vencido. No se nos olvide de que N e I, o sea, el periodo y la tasa de interés periódica, N e I, tienen que estar en la misma unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? De que si los periodos son mensuales, la tasa de interés que tenemos que buscar es la mensual. Pero como los periodos son trimestrales, tenemos que buscar la tasa de interés trimestral. Como el año tiene 4 trimestres, por eso esta tasa anual la dividimos por 4, porque el año tiene 4 trimestres. Entonces, volvamos a repetir, ya con esta aclaración, volvamos a repetir la ecuación de valor. 120 millones son iguales a K que multiplica a 1 más I a la N menos 1 sobre I que multiplica a 1 más I a la N. Menos, ¿y por qué menos? Porque como es un gradiente aritmético decreciente, acá se coloca menos. G minúscula sobre I que multiplica a 1 más I a la N menos 1 sobre I que multiplica a 1 más I a la N. Menos N sobre 1 más I a la N. Muy bien, hasta acá tenemos las 12 cuotas de esa serie gradiente en el periodo 0. Vamos a trabajar las dos cuotas extras. Recordemos de que son iguales y por lo tanto las dos toman el valor de X. Una está en el periodo 5 y otra en el 10. Tenemos que aplicar esa fórmula de P para una sola cantidad. Recordemos de que P para una sola cantidad es igual a F sobre 1 más I a la N. Vamos a aplicar esa fórmula que ya conocemos de clases anteriores. Entonces, esta X tiene como base un 1. Entonces,
x sobre 1 más i a la n, o sea, a la 5. ¿Por qué a la 5? Como está en el periodo 5 y la tenemos que llevar al periodo 0, entonces tenemos que recorrer 5 periodos hacia atrás para poder llegar a 0. Por eso se eleva acá a la 5. Y la segunda cuota, que también es x, la vamos a dividir por 1 más i a la n, pero n acá vale 10. ¿Pero por qué vale 10? Porque está en el periodo 10. Y para poder llegar a 0 tenemos que llevar hacia atrás esa cantidad 10 periodos. Por eso elevamos a la 10. Bueno, nuevamente les solicito de que tomen un lápiz, la calculadora y una hoja para que resolvamos todas estas operaciones y lleguemos al resultado final, donde al despejar x nos da como resultado 45.172.705. Es decir, cada una de las dos cuotas tiene ese valor, porque como son iguales, entonces cada una en el periodo 5 tenemos que dar, adicional a la cuota que teníamos que dar de ese gradiente, 45.172.705. Eso en el periodo 5. Y en el periodo 10 también tenemos que hacer lo mismo. A esos 45.172.705 del periodo 10 tenemos que agregarle el valor de la cuota que nos tienen asignado en ese gradiente aritmético decreciente para el periodo 10. O sea que son dos cuotas que tenemos que dar. Estos 45 más la otra del gradiente. Ok. Tenemos que este resultado, como les acabo de explicar, lo tenemos que saber comprender, porque no significa de que vamos a dar únicamente la cuota extra. No, nosotros ya nos habíamos comprometido con una cuota en el gradiente, de manera pues de que a esos 45 millones hay que sumarle lo que tendríamos que dar en el periodo 5 y lo que tendríamos que dar en el periodo 10, sin tener en cuenta estos 45. A esos valores se le suman estos 45 en el periodo 5 y otra vez en el periodo 10, para que no se nos olvide. Ok. Tenemos una segunda pregunta y tenemos que buscarle la respuesta. Y es, después de pagar la empresa Carrochocado Limitada, la cuota número 8 le pide al banco el valor del saldo adeudado, o sea, el valor de las cuotas adeudadas. ¿Cuáles son? 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque ya pagamos la cuota 8. Nos quedan pendientes las cuotas 9, 10, 11 y 12. Ok. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, las cuotas extras se conocen como cuotas extras no programadas. Cuando nosotros convenimos con el banco desde el mismo momento del desembolso y nos comprometemos a dar unas cuotas en determinado periodo, esas cuotas extras se llaman cuotas extras programadas. Y en este caso, donde nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer, porque yo pido el saldo del adeudado posiblemente para hacer un abono extra. Ese abono extra se llamaría abono o cuota extra o pago extra no programado. Muy bien. Entonces, cuando el banco me dé el valor de lo adeudado, me va a dar el valor presente de las cuotas 9, 10, 11 y 12. Mire que yo estoy parado en el periodo 8, después de pagar la cuota del periodo 8, o sea que hacia adelante yo estoy debiendo las cuotas 9, 10, 11 y 12. Pero también debo la cuota extra que tenía que dar en el periodo 10, esa no la he cancelado. Entonces también el banco la va a tener en cuenta y me va a dar el total de las 4 cuotas que todavía debo, más esa cuota extra, o sea, de 5 cuotas que tengo que pagar hasta el periodo 12. Esta solicitud se hace en el periodo 8 después de pagar la cuota de ese periodo. Por lo tanto, el valor adeudado se debe traer del futuro al valor presente que está en el periodo 8. Ese 8 ya para esta nueva operación se me convierte en el periodo 0. La 9 se me convierte en el número 1, periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4 para el periodo 12. O sea, tenemos que saber dónde estamos parados. Y como estamos parados en 8, ahí es el 0. Si yo, por ejemplo, no hubiera pagado la cuota de 8, yo hago la pregunta, hágame el favor y me da el saldo adeudado
antes de pagar la cuota del periodo 8, es como si yo la estuviera pidiendo ese dato después de pagar la cuota 7. Entonces ya sería 7 donde yo estoy parado y ese se convertiría para este nuevo problema en el periodo 0. Pero como es en 8 después de pagar la cuota, ese 8 se me convierte en 0. Ok, nosotros vamos a trabajar mucho eso con las cuotas extras no programadas y no programadas. Y vamos a trabajarla también en Excel posteriormente. Porque todos los ejercicios que hemos hecho los vamos a hacer también en Excel posteriormente. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensemos en la nueva serie que se nos va a formar. La de el periodo 8 es 0. La primera cuota la vamos a la que correspondía antes al periodo 9, la vamos a dar ahora en el periodo 1 de esta nueva serie. Entonces, tenemos que averiguar cuál es el valor de esa cuota porque no me lo están diciendo. Entonces, con las fórmulas que ya conocemos, tenemos que calcular K9. Entonces, vamos a calcular K9. Vamos a calcularlo. Entonces tenemos caso 1 que es 8 millones, menos 150.000 que es el gradiente aritmético decreciente y eso se multiplica por n menos 1, o sea 9 menos 1, o sea por 8. Y al hacer la operación encontramos de que K9 es igual a 6.800.000, que sería la capa, la nueva serie para el nuevo problema. Entonces vamos a en vez de decir acá P, vamos a ponerle saldo 8 para que no lo confundamos con el otro problema, el primero. Entonces decimos de que el saldo en 8 va a ser igual a 6.800.000, que vendría a ser caso 1 para esta nueva serie, que multiplica a 1 más I a la N, 4, porque son las cuotas 9, 10, 11 y 12, son 4 cuotas, por eso le damos acá la 4, menos 1, sobre I que multiplica a 1 más I a la N, que es 4, menos, ya sabemos el por qué, porque es decreciente, menos 150.000, que viene a ser G minúscula sobre I, que multiplica a 1 más I a la N menos 1, sobre I que multiplica a 1 más I a la N, menos N, vale 4, sobre 1 más I a la N. Y recuerden de que en el periodo 10 tenemos una cuota extra que no hemos pagado, la de 45.172.705. Ese valor se encuentra en el periodo 10 y tenemos que llevarlo al periodo 8, que es donde está el nuevo periodo 0, o sea, 2 periodos atrás. Entonces, 45.172.705 sobre 1 más I a la 2, porque son 2 periodos a recorrer hacia atrás desde 10 hasta 8. Ok, entonces haciendo todas esas operaciones encontramos de que ese saldo es igual a 63.024.367. Si les da una pequeña diferencia con lo que ya teníamos anteriormente o con lo que hagamos en Excel, esas pequeñas diferencias, si no superan el 0,01% del valor del crédito, que recuerden de que el crédito acá era de, ¿cuánto era? Como de 65, de 120 millones creo que es, de 120 millones, entonces no le paremos bolas, miremos de que esos valores pequeños, esas diferencias pequeñas se ignoran. Muy bien, así hemos llegado al final de la clase. Vemos de que tocamos unos tópicos muy interesantes y que los iremos profundizando. En la próxima clase veremos el gradiente geométrico. También vamos a meterle unos tópicos que aparentemente son muy complicados, pero que no lo son. Basta con que tengamos la voluntad de aprenderlos y no está al alcance de cualquiera de ustedes. De manera pues de que no se preocupen por eso, porque a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la materia, pues vamos a ir complicando un poquito todo, pero al alcance de ustedes. Muy bien, entonces llegamos al fin. No me queda más que darle las felicitaciones. Has culminado con éxito esta tercera clase de la sección 3 de nuestro excelente curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender, el cual te hará triunfar en tu vida profesional. Ya sabes calcular el valor presente y el valor futuro de series gradientes aritméticas. Anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional.
Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez, les damos nuestros sinceros agradecimientos y los invitamos a que me visiten en la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com. Gracias y nos veremos muy pronto. Los espero en la próxima clase, dentro de 8 días. Que tengan un feliz fin de semana y gracias por todo. Estén muy bien.